Lo que estamos viviendo con Pedro Sánchez es un guión de Game of Thrones, pero con menos fantasía y más despropósito político. Si alguno pensaba que el momento más surrealista del día era ver a Donald Trump lanzando su típica bomba de declaraciones sobre la política mundial, llegó nuestro presidente para demostrarnos que, si de ridículo se trata, nadie le hace sombra. Y es que, en este país, hemos pasado de la comedia política a la tragedia anunciada, como si la realidad superara a la ficción. Esta vez, Pedro no se ha conformado con ser el campeón de las frases vacías, no, ha ido más allá, protagonizando un espectáculo que solo podría estar a la altura de un desastre anunciado. Un espectáculo que no es solo una triste caricatura de lo que debería ser un líder, sino una de las más grandes bofetadas al sentido común y a la seriedad que el país necesita. Lo peor de todo es que, mientras él juega al héroe mundial de la democracia, quienes realmente pagamos las consecuencias somos nosotros, los españoles, que no solo sufrimos sus ocurrencias a nivel doméstico, sino que ahora también tenemos que ver cómo lleva al país a una arena internacional donde lo único que resplandece es el ridículo. Antes de continuar, suscríbete si crees que Pedro Sánchez está metiendo a España en lo peor. ¿De qué estamos hablando? Pues de la última genialidad de Sánchez. Claro. Nuestro presidente, en su infinita sabiduría y talento diplomático, decidió que no tenía suficiente con ser el principal protagonista de todos los dramas políticos nacionales. No, él tenía que ir más allá, decidir abrir un frente internacional con uno de los personajes más poderosos del planeta, Donald Trump. Pero, claro, en un ejercicio de altruismo político, Pedro pensó que sería la mejor idea enfrentarse al líder de la primera potencia económica y militar del mundo, en lugar de ocuparse de los problemas que realmente nos afectan. Es como si alguien, en pleno naufragio, en lugar de nadar hacia la orilla, decidiera ir a pelearse con un tiburón. Y no, no es una broma. En un momento en que España sufre una inflación galopante, con una economía doméstica al borde del colapso, y con millones de españoles luchando cada día para llegar a fin de mes, Pedro Sánchez decide que lo mejor que puede hacer es abrirle la puerta a una guerra económica con Estados Unidos, país con el que España mantiene relaciones comerciales claves para la supervivencia de nuestra economía. ¿Qué podría salir mal? Pues prácticamente todo. En lugar de centrarse en los intereses nacionales, el presidente español, en su infinita arrogancia, opta por cargar contra Silicon Valley, ese supuesto nido de malvados magnates tecnológicos, al que, según él, hay que poner en su sitio por cuestiones que ni él mismo ha llegado a explicar con claridad. Y como si esto no fuera suficiente, en un alarde de valentía completamente desmesurada, también le pide a la Unión Europea que se una a él en su cruzada contra las potencias tecnológicas y económicas del mundo. ¡Bravo, Pedro! ¿Quién necesita gestionar la economía cuando se puede intentar salvar al mundo, verdad? Si el país se hunde, siempre se puede hacer más grande la mentira internacional, ¿no? Ahora bien, vamos a ponernos serios por un momento. Pedro Sánchez, el mismo que pacta con separatistas, que amnistía a corruptos y convierte las leyes en menús de restaurante para que todo le salga a su gusto, ahora se ve como el protector de la democracia mundial. Lo curioso es que parece que, en su cabeza, España no tiene ningún problema interno, sino que está jugando en la liga de los grandes líderes internacionales, como si el mundo entero estuviera esperando que un hombre como él les marque el camino. Claro, porque el hombre que es incapaz de gestionar los intereses nacionales, y que necesita pactar con cualquier grupo radical para mantenerse en el poder, ahora se cree el héroe que defenderá la democracia global. Esto, en términos políticos, es como un cómico de circo que de repente se cree el salvador del mundo. Una visión completamente distorsionada de la realidad. El problema de Pedro Sánchez no es solo que se crea este papel, sino que está perdiendo de vista los verdaderos problemas que tiene España. Y, como todos sabemos, fuera de la burbuja madrileña, el país atraviesa una situación crítica. Si el presidente quiere ser la voz de la justicia internacional, debería, al menos, mirarse en el espejo de su propio país y ver lo que está sucediendo en nuestros hospitales, en nuestras escuelas o en las calles de nuestras ciudades, donde la criminalidad y la desigualdad social crecen a pasos agigantados. Pero no, Pedro se siente más cómodo mirando hacia afuera, buscando un papel en la gran política global, como si su protagonismo internacional pudiera de alguna manera solucionar los problemas estructurales de la nación. En este sentido, lo que está haciendo Pedro Sánchez es perpetuar una mentira en la que él mismo se ha creído. Es como si un actor que solo tiene papeles secundarios se viera de repente como el protagonista de una gran superproducción. Los discursos grandilocuentes de Sánchez, llenos de promesas imposibles, se contrastan con una realidad mucho más cruda y triste. España no está en condiciones de defender sus propios intereses, mucho menos los de la democracia global. La gente en la calle ya se ha dado cuenta de que las políticas de Sánchez no han logrado frenar el declive económico ni tampoco mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y ahora,
Mientras él se sigue dedicando a montar un circo internacional de personajes y discursos vacíos, la realidad en casa está empeorando. Y aquí es donde comienza el gran show de Pedro Sánchez. Es un espectáculo donde él mismo se cree el gran líder mundial, el defensor de la democracia. Pero la verdad es que, mientras él se dedica a lanzar soflamas en conferencias internacionales, los españoles tenemos que enfrentarnos a los problemas reales, esos que no se solucionan con discursos, sino con decisiones concretas y bien gestionadas. Mientras él gira hacia el mundo para buscar un enemigo con el que pelear, aquí en España nos enfrentamos a la cruda realidad: inflación desbordada, pobreza creciente y un sistema público que está en ruinas. La estrategia de Sánchez, en lugar de unirnos como país, nos está dividiendo aún más. En resumen, lo que Pedro Sánchez ha logrado es una proeza política de proporciones épicas, pero no en el buen sentido. Ha convertido a España en el hazmerreír de Europa y el mundo, todo mientras intenta esconder sus fracasos domésticos con un barniz de diplomacia internacional. Pero la verdad es que, por mucho que Sánchez quiera figurar como el héroe global, el que realmente paga el precio de sus improvisaciones políticas somos nosotros, los ciudadanos de a pie, que sufrimos sus decisiones erráticas. Mientras él juega a ser la estrella internacional, los españoles estamos enfrentando las secuelas de su gobierno: pobreza, desempleo y un futuro cada vez más incierto. ¿Qué podemos esperar de este circo internacional que ha montado Sánchez? Probablemente más de lo mismo: desinformación, promesas vacías y una gestión errática de los problemas nacionales. Mientras tanto, el país sigue avanzando en piloto automático hacia un futuro incierto, mientras su presidente sigue atrapado en su papel de líder mundial, completamente desconectado de la realidad que está viviendo el pueblo español. Y lo peor de todo es que, mientras tanto, nadie parece dispuesto a frenar este desastre. El presidente de España, Pedro Sánchez, ha tomado la decisión de que la gran batalla no se libra en casa, con los problemas internos que ya acechan al país. No. Él ha decidido, en su infinita sabiduría, que su misión histórica es luchar contra las grandes corporaciones tecnológicas, que, según su particular visión, están intentando socavar los pilares de la democracia. Sí, lo ha escuchado bien: las gigantes tecnológicas, esas mismas que han conectado al mundo de manera revolucionaria y han permitido que millones de personas puedan comunicarse, informarse y desarrollar nuevas ideas, tienen un plan secreto para destruir la democracia y, por supuesto, él es el elegido para detenerlos. Si alguien duda de esta noble cruzada que el presidente se ha autoasignado, basta con echar un vistazo a su discurso reciente, donde se veía a sí mismo como el líder de una gran cruzada internacional, una especie de caballero andante de la política global, luchando por algo que ni él mismo parece entender muy bien. Pero, como es habitual en Pedro Sánchez, la diplomacia y la sutileza no son sus puntos fuertes. Lejos de manejarse con la calma de un líder que sabe lo que hace, Sánchez opta por el estilo improvisado y desafiante, que tan bien ha cultivado a lo largo de su carrera política. En lugar de intentar llegar a un acuerdo o moderar su discurso, decide enfrentarse nada menos que a Donald Trump. ¿Y cómo responde el magnate? Pues, como era de esperar, de la forma más directa posible, sin filtros, como solo él sabe hacerlo, con una de esas salidas típicas de su estilo, mezcla de luchador de la WWE y cómico de barra. Trump, en su habitual arrebato de sinceridad desmedida, lanza una bomba que todos, sin excepción, habíamos anticipado. España ha entrado en el club de los BRICS, le dice, haciendo referencia al grupo de economías emergentes que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y no está hablando de Alemania ni de Francia, dos potencias económicas en Europa. Está hablando de España. El país cuya economía está más cerca de la de Brasil que de la de Alemania, un país cuyo tejido productivo está cada vez más desvinculado de los grandes centros de poder económico mundial, con un desempleo estructural que parece no tener fin y con una deuda pública desorbitada. Y no, lo que Trump dijo no es un insulto, es simplemente una constatación de la triste realidad. España, en términos económicos, está cada vez más cerca de la quiebra que de ser una potencia en Europa. Ahora bien, ¿qué hace Pedro Sánchez tras esta humillación pública? Decide retroceder, reconocer que se ha metido en un lío del que no podrá salir sin consecuencias. No. Como buen actor de telenovela, decide sacar pecho donde no hay músculo. En lugar de hacer autocrítica o reflexionar sobre la gravedad de la situación, se planta ante los micrófonos y adopta la postura de no vamos a retroceder ante las intimidaciones que, en realidad, no es más que un intento de dar la imagen de fuerza. Lo cierto es que lo único que está haciendo Sánchez es arrastrar a España hacia el caos con cada nueva declaración desafortunada. Los sectores estratégicos que realmente mantienen a flote la economía española, como el agroalimentario, el automotriz y el tecnológico, que dan empleo y sostienen a miles de familias, están literalmente al borde del infarto.
Las empresas que dependen de los mercados internacionales ya están viendo cómo sus contratos millonarios se ven amenazados por las políticas erráticas de un gobierno que no tiene ni la más mínima idea de lo que implica la economía global. Pero, claro, Pedro Sánchez no tiene tiempo para esas minucias, esos pequeños detalles que podrían tener consecuencias reales para millones de españoles. Él está ocupado luchando contra Trump y las grandes corporaciones tecnológicas, como si eso fuera la prioridad del país. Mientras tanto, los empresarios, que ya se ven perdiendo contratos clave, deben presenciar cómo el presidente de su país juega a ser el gran defensor de la democracia, cuando lo único que está defendiendo es su propia agenda política, ajena a la realidad económica del país. Y, aunque es probable que Sánchez alguna vez haya ganado una partida de Monopoly, de economía global no tiene ni la menor idea. En lugar de buscar soluciones pragmáticas a los problemas que enfrentan los sectores clave de la economía española, sigue jugando un juego político en el que las verdaderas víctimas son los ciudadanos, los trabajadores y las empresas que no tienen espacio para improvisaciones ni para discursos grandilocuentes sobre la defensa de la democracia en abstracto. Y es que, si algo está claro en este panorama, es que Pedro Sánchez parece estar completamente desconectado de las verdaderas necesidades de los españoles. En lugar de ocuparse de los problemas económicos, de la falta de crecimiento, de la deuda que asfixia al país o de los retos globales que enfrenta España, se empeña en una cruzada personal contra las grandes corporaciones tecnológicas, como si ese fuera el principal problema que afecta a la ciudadanía. Mientras los sectores estratégicos de la economía se tambalean y la confianza internacional en el país sigue cayendo, Sánchez sigue viendo el mundo a través de su particular filtro ideológico, creyendo que puede cambiar la realidad con discursos vacíos y confrontaciones inútiles. Y lo peor es que, al final, la única batalla que realmente está librando es la de su propia supervivencia política, sin importarle un comino las consecuencias que sus acciones tendrán para el futuro de España. Ahora bien, la Unión Europea, esa institución que teóricamente debería estar velando por nuestros intereses y asegurándose de que se cumplan los acuerdos y normas en beneficio de todos sus miembros, está callada como una tumba. Esta falta de reacción por parte de Bruselas no es algo casual, ni mucho menos. De hecho, es más bien un reflejo de una realidad que, aunque incómoda, es innegable. Bruselas, en su infinita paciencia burocrática, ha entendido que tener a España como aliado es como tener un loro que te repite lo que le dices, pero que, cuando lo deja solo, termina rompiendo todo lo que hay a su alrededor. Es decir, mientras España sigue dando tumbos por el escenario internacional con decisiones erráticas, provocando más problemas de los que soluciona, la Unión Europea prefiere mantenerse al margen y observar, esperando que, de alguna manera, el desastre se resuelva solo. Bruselas, al parecer, se ha dado cuenta de que, por más que se intente forjar una cooperación, España es un actor poco fiable, que no sabe cómo manejar las relaciones internacionales sin causar fricciones innecesarias. Mientras tanto, Pedro Sánchez continúa abriendo frentes innecesarios en todos los rincones del mundo. Ya no se trata solo de la política interna, donde el caos parece haberse instalado como la norma, sino también de las relaciones internacionales, donde su afán por ser el líder del cambio global lo ha llevado a tomar decisiones que lo enfrentan tanto a aliados como a adversarios. No hay estrategia, no hay planificación a largo plazo, solo un mare magnum de acciones improvisadas que solo sirven para generar más incertidumbre. Cada vez que el presidente hace un movimiento, parece que España da un paso atrás, sin ningún tipo de claridad sobre hacia dónde se dirige. Y en todo este torbellino, el PSOE, ese partido que debería ser el contrapeso, se dedica a aplaudir como si estuvieran en una fiesta de cumpleaños, sin cuestionar absolutamente nada, como si estuvieran viviendo en una burbuja ajena a la realidad. Es como ese amigo que siempre te mete en problemas, que te empuja a situaciones incómodas, y luego, cuando las cosas se complican, te deja tirado, mirándote desde la distancia sin ofrecer ninguna solución. ¿Y qué pasa con los españoles de a pie? Pues aquí estamos, mirando cómo el precio de la gasolina sube más rápido que la espuma de una cerveza, mientras las facturas de la luz se convierten en una amenaza constante que no deja de acecharnos mes tras mes. Nos enfrentamos a un coste de vida cada vez más elevado, mientras nuestros salarios siguen sin llegar a cubrir lo mínimo. La sanidad pública, que debería ser uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema de bienestar, sigue siendo un chiste malo, un sistema colapsado por la falta de recursos, de personal y de voluntad política para mejorar. Las largas listas de espera se convierten en un sufrimiento para los enfermos, que deben esperar meses, o incluso años, para recibir atención. Y el sistema educativo, lejos de estar preparado para formar a las futuras generaciones con las herramientas necesarias para afrontar los retos del siglo XXI, está cada vez más deteriorado, sin recursos adecuados, con infraestructuras obsoletas y una enseñanza que se queda muy atrás de las necesidades reales del mercado laboral. Mientras todo esto sucede, Pedro Sánchez sigue buscando al enemigo en lugares donde realmente no está el problema.
Se dedica a señalar a figuras internacionales, a enfrentarse con potencias extranjeras, a cargar contra el capitalismo global, cuando lo que realmente necesita hacer es mirar hacia adentro. Porque si de algo podemos estar absolutamente seguros, es que el verdadero problema de España está en casa, no en Silicon Valley, no en Washington, no en Bruselas. Está en los precios desorbitados de los productos básicos, que hacen que una familia trabajadora tenga que decidir entre llenar el carrito del supermercado o pagar las facturas. Está en las interminables listas de espera en los hospitales, donde la salud se convierte en un lujo inaccesible para muchos. Está en la fuga de cerebros, una realidad que nos golpea constantemente, con jóvenes altamente cualificados que abandonan el país en busca de mejores oportunidades laborales y un futuro más prometedor. Y, por supuesto, está en el empobrecimiento generalizado de las clases medias, que ven como cada vez es más difícil llegar a fin de mes, mientras el gobierno se dedica a repartir promesas vacías y a tratar de mantener una fachada de éxito que nadie cree. Y en este escenario, mientras Pedro Sánchez parece estar jugando a ser el héroe mundial, al mismo tiempo que se enfrenta con Trump y da lecciones de moral a potencias extranjeras, la realidad es que el presidente no está pensando en proteger a España. No está preocupado por el bienestar de su pueblo, sino que se encuentra más centrado en quedar bien con sus amigos internacionales, en demostrar que tiene influencia en los círculos de poder global y en convencer a sus seguidores de que está salvando el mundo. Pero lo cierto es que, mientras Sánchez juega a ser el campeón de la diplomacia global, los que realmente estamos pagando el precio somos los españoles de a pie. Aquellos que seguimos viendo cómo el país se hunde bajo el peso de decisiones erráticas y egoístas tomadas por un hombre que parece más interesado en construir su propio legado que en resolver los problemas reales de la ciudadanía. Y si analizamos este desastre desde una perspectiva más crítica, podemos ver con claridad que Pedro Sánchez es un auténtico experto en autogoles políticos. En cada una de sus decisiones, lo que hace es hundir más a España en el caos y la desconfianza. Si existiera un campeonato mundial de autogoles, España estaría liderando el medallero, sin ninguna duda, y Pedro Sánchez sería el Messi del despropósito político, el maestro del caos. ¿Qué presidente en su sano juicio decide enfrentarse a Donald Trump, enfurecer a los empresarios españoles y alienar a la Unión Europea todo en una sola jugada? Pues solo Pedro Sánchez, que parece tener una habilidad innata para sembrar discordia y sumar enemigos donde no los había. Y lo peor de todo es que estas decisiones no solo nos afectan a nosotros, los españoles, sino que nos colocan en una posición cada vez más difícil en el escenario internacional. En resumen, este país no puede permitirse más errores de este calibre. Necesitamos líderes que se preocupen de verdad por España, que se centren en resolver los problemas reales de los ciudadanos y que trabajen para mejorar la calidad de vida de todos, sin dejarse deslumbrar por ambiciones personales o ideologías que no sirven más que para dividir y debilitar a la nación. Líderes que no jueguen a ser grandes figuras internacionales mientras el país se hunde, que no se obsesionen con su imagen global, sino que pongan en primer lugar el bienestar de los españoles. Y sobre todo, necesitamos líderes que dejen de convertir cada decisión en una nueva broma internacional, porque al final, quienes estamos pagando el precio de la mediocridad de nuestros gobernantes somos nosotros, los ciudadanos. Con Pedro Sánchez al volante, el viaje va a ser largo, tortuoso y lleno de baches. Solo nos queda esperar que algún día el país se despierte de esta pesadilla, pero mientras tanto, tendremos que hacerle frente con lo único que nos queda, el humor. Porque, si no, la desesperación será aún mayor.